Buenos días, tardes, noches. En este vídeo me dispongo a hacer una crítica a ciertos comentarios del doctor en física Javier Santaolalla, del canal de divulgación científica Date un Blog. Un canal, por cierto, muy recomendable. Creo que Javier es un excelente divulgador científico, pero eso, evidentemente, no significa que no pueda discrepar con él en algunas cuestiones. Concretamente, voy a centrarme en algunos comentarios que ha hecho recientemente sobre el ateísmo desde su posición agnóstica, y que creo que no son acertados. Mejor hay gente que tiene el concepto de, doctor en física, seguro que es mega ateo, y no tiene por qué. Hay muchos científicos que son creyentes en algo. De hecho, voy a decir dos burradas que seguramente ahora sí me van a cancelar. Venga, vamos allá. Let's go. Todos apuntando, por favor. Clip viral. Bueno, la primera es que yo creo que la posición atea es muy arrogante y no científica. De entrada, Javier nos dice que la posición atea es muy arrogante. Frente a esto, yo me pregunto, ¿qué tiene de inherentemente arrogante la posición atea? El diccionario de la RAE actualmente define al ateo como quien no cree en la existencia de Dios o la niega. Es una definición que incluye, por un lado, lo que se conoce como ateísmo débil o ateísmo negativo, que consistiría simplemente en no creer en la existencia de Dios, y por el otro lado también incluye el ateísmo fuerte o positivo, que consistiría directamente en negar la existencia de Dios. Bien, pues de entrada debo decir que no veo que tiene de inherentemente arrogante cualquiera de esas posturas. Así que no entiendo por qué Javier nos dice que la posición atea es muy arrogante. Javier también dice que la posición atea, además de ser arrogante, es una posición no científica. Y por el momento tampoco tengo muy claro qué quiere decir con esto, así que veamos cómo justifica su afirmación. Bueno, la primera es que yo creo que la posición atea es muy arrogante y no científica, porque no estás dudando, estás diciendo no existe. Y de momento que dices no existe, ya estás presuponiendo un conocimiento que no tienes. Bien, Javier nos dice que la posición atea es arrogante y no científica porque no estás dudando. Porque estás diciendo que Dios no existe y en el momento en el que dices no existe, estás presuponiendo un conocimiento que no tienes. Vayamos por partes. Lo primero que debo decir es que seguramente muchos autodenominados ateos criticarían esta afirmación de Javier, porque muchos autodenominados ateos dicen sostener un ateísmo débil o negativo, que sería una forma de ateísmo que, contrariamente a lo que nos está diciendo Javier, no consistiría en decir que Dios no existe, ni en hacer ningún tipo de aseveración, sino que simplemente consistiría en no tener la creencia positiva de que Dios existe. Sería una falta de creencia. Pero bueno, mi crítica principal a las palabras de Javier no va por este camino. De hecho, no tengo ningún inconveniente en interpretar que cuando Javier nos habla de la posición atea, de lo que realmente nos está hablando es del ateísmo positivo, el ateísmo fuerte, es decir, el ateísmo que niega la existencia de Dios. E incluso me parece bien que Javier haga esto, porque, sinceramente, diga lo que diga el diccionario, por motivos que no puedo desarrollar en este vídeo, a mí siempre me ha parecido muy poco práctica y muy confusa esta idea del ateísmo débil. De hecho, creo que era mucho más práctica la definición de ateísmo de hace unos años, que solamente contemplaba el ateísmo fuerte, el ateísmo positivo que niega la existencia de Dios. Así que concedámosle a Javier en este vídeo que cuando nos habla de la postura atea, no nos habla de una simple falta de creencia, sino que nos habla de una postura desde la cual se defiende activamente la proposición Dios no existe. Pues bien, Javier dice que lo que convierte esta posición en arrogante y en no científica es el hecho de que no estás dudando. Y aquí nos toca hacer otra crítica a Javier, porque incluso concediéndole que al hablar de ateísmo se refiere concretamente al ateísmo fuerte que niega la existencia de Dios, debemos aclarar que entre los ateos fuertes que niegan la existencia de Dios podemos distinguir entre aquellos que sostienen contundentemente
que es imposible que Dios exista de aquellos que simplemente sostienen que es improbable que Dios exista. En el primer grupo, que podríamos llamar ateos convencidos, podríamos poner, por ejemplo, al filósofo español Gustavo Bueno, para quien la idea de Dios ya era directamente incoherente y autocontradictoria y por lo tanto su existencia era imposible. Por tanto, el que dice ¿Dios existe o no existe? Hombre, está usted ya, es una pregunta capciosa, porque está suponiendo que hay un ser cuya esencia conocemos y que se trata de demostrar si esta esencia existe o no existe. Pero lo que se discute aquí, si esa idea existe siquiera, si es posible, si no es contradictoria. Pero es que lo que se discute es la propia idea de Dios. Y esa idea de Dios a mí me parece contradictoria. Y en el segundo grupo, que podríamos llamar ateos probabilísticos, podríamos poner, por ejemplo, a Richard Dawkins. I constructed in the God Delusion a 7-point scale, of which 1 was I know God exists, 7 was I know God doesn't exist, and I called myself a 6. Sé que algunas personas, especialmente entre los teístas, dicen que los de este segundo grupo no deberían ser considerados ateos, sino que deberían ser considerados agnósticos, ya que no están seguros de que Dios no exista. 7 was I know God doesn't exist, and I called myself a 6. Why don't you call yourself an agnostic then? Pero no es así y no tendría ningún sentido decir tal cosa. Si una persona defiende que lo más probable es que Dios no exista, y especialmente si tiene argumentos para defender esa posición, esa persona ya puede calificarse como atea, y no debe calificarse como agnóstica por mucho que no tenga una certeza absoluta. Esto es algo que, por cierto, comenté hace un tiempo con el doctor en filosofía Agustín Echevarría, del canal Teología Filosófica, profesor de Enric de Adictos a la Filosofía, y es algo en lo que coincidimos plenamente. Para mí es algo evidente, el hecho de que tus argumentos para defender la no existencia de Dios sean probabilísticos no hace que seas agnóstico en lugar de ateo. Sostener tal cosa sería como decir que si un teísta solo tiene argumentos probabilísticos para defender la existencia de Dios, entonces no es un teísta, sino que es un agnóstico porque tampoco puede demostrar con certeza absoluta que Dios exista. Y mucho me temo, por cierto, que la inmensa mayoría de argumentos teístas son probabilísticos. En algunos casos está muy claro que lo son, como el argumento del ajuste fino, pero es que yo diría que incluso el Kalam es probabilístico, porque algunas de sus premisas se sostienen sobre razonamientos inductivos. Así que son argumentos que no pueden ni aspiran a poder demostrar que la existencia de Dios sea lógicamente necesaria. Simplemente pretenden demostrar que la existencia de Dios es más plausible que su inexistencia, o incluso que es muy plausible, pero no se jactan de alcanzar una certeza total. Y como digo, aunque los teístas que se basan en estos argumentos no pueden ni pretenden poder demostrar que la existencia de Dios sea algo totalmente seguro, yo los sigo considerando teístas, no los considero agnósticos. Pues bien, lo mismo pasa con los ateos probabilísticos. Son ateos, no son agnósticos. Pues bien, Javier nos dice que la postura atea es arrogante y no científica porque no duda. Pero ¿en qué sentido podríamos decir que no dudan los ateos de este grupo, los probabilísticos? Estos ateos simplemente consideran que la no existencia de Dios es más plausible que su existencia, pero no están afirmando tener una certeza absoluta al respecto. Así que, a menos que Javier considere que cualquier persona que se atreva a decantarse probabilísticamente por cualquiera de las dos opciones y que no mantenga una absoluta suspensión del juicio sería una persona arrogante, porque sería una persona que no duda, entonces no entiendo en qué sentido no dudan ni en qué sentido son arrogantes los ateos probabilísticos. Pero bueno, quizás esto de que no dudan y de que, según Javier, por lo tanto serían arrogantes, podría decirse exclusivamente de los ateos de este grupo, los ateos convencidos, porque estos ya no lo ven ni siquiera como una cuestión probabilística, y directamente afirman con total certeza que Dios no existe, que es imposible que exista. ¿Podríamos decir que como mínimo estos ateos no dudan y que su posición es arrogante? Bueno, debo decir que hay ateos que llegan a la conclusión de que Dios es lógicamente imposible,
pero siguen estando abiertos a la posibilidad de que su propio razonamiento haya fallado en algún punto. Y siguen estando abiertos a que alguien les demuestre que eso que ellos consideran lógicamente imposible, realmente no lo es. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la postura arrogante? Veamos, frente a la pregunta ¿Dios existe?, podríamos decir que hay 3 respuestas posibles. Se puede responder no, que es lo que respondería un ateo fuerte, que es el ateísmo que estamos considerando aquí. Se puede responder sí, que es lo que respondería un teísta. Y se puede responder no lo sé, que es lo que respondería un agnóstico. No contemplo aquí otras categorías como el ignosticismo o icteísmo, porque estoy asumiendo que se nos ha dado una definición de Dios y que por lo tanto ya podemos posicionarnos sobre si creemos que existe, que no existe o que no sabemos si existe. Así que las 3 posiciones posibles son estas. Y como he dicho, en la posición atea alguien puede sostener la proposición Dios no existe diciendo que es improbable que exista o diciendo que es imposible que exista. Y lo mismo pasa evidentemente en la posición teísta, defendiendo que es probable que exista o defendiendo que es necesario que exista. ¿Y cuál de estas posiciones es arrogante? Pues bien, a mí ninguna de estas posiciones me parece arrogante en sí misma. Si la persona que mantiene cualquiera de estas posiciones lo hace de forma honesta, porque sinceramente cree que ciertos razonamientos lógicos o ciertas observaciones del mundo le conducen a la plausibilidad o incluso a la necesidad de esa conclusión, pues no veo por qué esa persona estará siendo arrogante al defenderla. Supongamos que alguien llega a la conclusión honesta de que Dios probablemente no existe a través, por ejemplo, del problema probabilístico del mal, que le permite concluir que, dado el universo que observamos, probablemente no existe un ser omnipotente y perfectamente bueno. O supongamos que alguien llega a la conclusión de que Dios probablemente no existe después de constatar, como lo hace el filósofo Graham Oppy, que nada de lo que observamos en el universo se explica mejor asumiendo que Dios existe que asumiendo que Dios no existe. Y que si aplicamos la navaja de Occam, concluimos que la alternativa más plausible es que Dios no exista. Y lo mismo pasa si alguien llega honestamente a la conclusión de que es imposible que Dios exista. Por ejemplo, a través del problema lógico del mal, o por ejemplo, concluyendo que ciertos atributos divinos son lógicamente contradictorios entre sí. ¿Qué tiene de arrogante que cualquiera de estos ateos defienda la posición a la que ha llegado mediante el razonamiento? Independientemente de que su razonamiento pueda estar equivocado. Y por supuesto, lo mismo pasa con los teístas. Yo no diría que la posición teísta es en sí misma arrogante. Si un teísta llega honestamente a la conclusión de que es probable que Dios exista, por ejemplo, mediante el argumento del ajuste fino, o si llega a la conclusión de que es necesario que exista, por ejemplo, mediante alguna forma del argumento ontológico, ese teísta estará defendiendo la posición que él razonablemente considera que debe defender. Entonces, contrariamente a lo que está planteando Javier, yo no creo que ninguna de estas posiciones sea inherentemente arrogante. Pues bien, yo creo que lo arrogante en este contexto sería en todo caso asumir, por ejemplo, que las personas que tienen una posición distinta a la tuya no pueden tener buenos argumentos para defender su postura. Porque en este caso estás asumiendo que es imposible que otra persona pueda saber más que tú sobre una cuestión, o que pueda haber considerado cosas que tú no has considerado. Para que me entendáis, os voy a dar un ejemplo de alguien que, en mi opinión, defiende el teísmo de manera arrogante. ¿Por qué creo en Dios? Porque no soy idiota. El ateo es imbécil. El que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. El ateo es imbécil. Como veis, el padre Loring está asumiendo que todos los que piensan que Dios no existe son directamente idiotas. Es decir, supongo que da por hecho que filósofos como Graham Oppy o Gustavo Bueno son gente idiota. Y que también lo son científicos como Stephen Hawking, Steven Weinberg o Richard Dawkins. Y lo más curioso es que los argumentos de Loring, a mi juicio, son de un nivel muy bajo. El que viendo la naturaleza ignora a Dios es un necio. ¿Por qué? Porque viendo las maravillas de la naturaleza tiene maravillas. Y estas maravillas son obra de la casualidad. Hay que ser idiota, para creer que las maravillas de la naturaleza son obra de la casualidad.
hay que ser idiota. Donde hay orden, donde hay técnica, donde hay organización, hay detrás una inteligencia. Sentido común. Si un día llego a una isla desierta y me encuentro en la playa una cabaña, yo digo, aquí ha llegado otro antes que yo. Básicamente él esgrime el argumento del diseño inteligente, que otros teístas mucho más sofisticados, como por ejemplo Enric, de Adictos a la Filosofía, consideran que es un argumento que no les convence. Entonces, una persona puede ser arrogante desde cualquier posición. Se puede ser arrogante desde la posición teísta, como hemos visto. Se puede ser arrogante desde la posición atea, evidentemente, e incluso se puede ser arrogante desde la posición agnóstica. Esto último quizá pueda resultar un poco chocante. ¿Cómo podría ser arrogante un agnóstico si al fin y al cabo el agnóstico lo único que está haciendo es reconocer humildemente su propia ignorancia? Pues bien, si alguien es agnóstico simplemente en el sentido de decir yo no sé si Dios existe, claramente esto no tiene nada de inherentemente arrogante. Pero dentro del agnosticismo existe una posición concreta que Dawkins llama agnósticos permanentes por principio, APP, y que también se conoce como agnosticismo fuerte, que a mi juicio también podría llegar a defenderse de forma arrogante. El agnóstico fuerte no solamente dice que no sabe si Dios existe, sino que dice que es imposible saber si Dios existe. Alguien que defienda la postura del agnosticismo fuerte, para empezar, ya está afirmando algo positivamente. Esa persona no está simplemente reconociendo su propia ignorancia, sino que está diciendo que es imposible que cualquier persona tenga cierto conocimiento. Por supuesto, esto ya implica cierta carga de la prueba. Si el agnóstico fuerte quiere defender su posición racionalmente, tendrá que argumentar, tendrá que explicar por qué es imposible saber si Dios existe o no. Y por supuesto, igual que pasa con el teísmo y con el ateísmo, un agnóstico fuerte puede serlo de forma arrogante. De hecho, por muy paradójico que pueda sonar, a veces pienso que el agnosticismo fuerte es la postura que más peligro corre de caer en la arrogancia. Porque a diferencia de las otras posturas, desde el agnosticismo fuerte estás diciendo que los demás no pueden saber algo que tú no sabes. Es decir, estás diciendo yo no sé esto y además nadie puede saberlo. Cuidado, tampoco me atrevería a decir que el agnosticismo fuerte sea inherentemente arrogante. Hemos de ser prudentes. Quizá alguien tenga argumentos buenísimos para defender honestamente el agnosticismo fuerte. Pero si alguien simplemente está diciendo esto no lo sé yo y por lo tanto no puede saberlo nadie, bueno, pues creo que esa persona claramente está incurriendo en cierta arrogancia. Lo que me llama la atención es que Javier Santaolalla parece estar defendiendo este agnosticismo fuerte. Bueno, la primera es que yo creo que la posición atea es muy arrogante y no científica, porque no estás dudando, estás diciendo no existe. Y de momento que dices no existe, ya estás presuponiendo un conocimiento que no tienes. ¿Cómo sabe Javier que los ateos que dicen que Dios no existe están presuponiendo un conocimiento que no tienen? ¿Puede demostrar Javier Santaolalla que todos los argumentos lógicos y probabilísticos contra la existencia de Dios son argumentos inválidos? ¿Puede demostrar Javier Santaolalla que todos los filósofos ateos que han esgrimido estos argumentos estaban equivocados? ¿Y que esos argumentos no llegan de forma lógica o de forma probabilística a la conclusión a la que pretenden llegar? Y es más, aunque Javier pudiera demostrar que todos los argumentos ateos vigentes son inválidos, la pregunta seguiría siendo, ¿puede demostrar que sea imposible construir un argumento ateo que llegue probabilísticamente o necesariamente a la conclusión de que Dios no existe? Porque si no puede hacer tal cosa, yo no sé cómo Javier puede dar por hecho que alguien que es ateo y que dice que Dios no existe está presuponiendo un conocimiento que no tiene. Creo que este tipo de asunción es la que haría un agnóstico fuerte, porque es el tipo de agnóstico que asume que es imposible tener ese conocimiento. Yo, por ejemplo, no doy por hecho que las personas que defienden la posición teísta sean personas que presuponen tener un conocimiento que no tienen. Antes tendré que escuchar sus argumentos. E incluso si me presentan esos argumentos y pienso que están equivocados, no pensaré necesariamente que esos teístas sean arrogantes, ni que estén presuponiendo cosas. Simplemente pensaré que se equivocan en sus argumentos.
En todo caso, para ser justos, debo aclarar que no creo que Javier Santaolalla sea realmente un agnóstico fuerte o un agnóstico APP. Entre otras cosas, porque hace un tiempo hizo un vídeo llamado Refutando el ateísmo de Richard Dawkins, en el que Javier decía oponerse al agnosticismo fuerte, APP, del científico Stephen Jay Gould. En el vídeo, que si queréis podéis buscar para verlo entero, creo entender que Javier se posiciona en un agnosticismo consistente en decir no sé si existe Dios y no sé si puedo saber si existe. Y desde esa postura critica al agnóstico fuerte Stephen Jay Gould por decir injustificadamente que no podemos saberlo, o más bien que la ciencia no puede saberlo, y critica a Richard Dawkins por decir injustificadamente que sí podemos saberlo, por lo menos de una forma probabilística. En el siguiente apartado, Dawkins usa de una retórica similar para atacar la postura de otro científico, Stephen Jay Gould, un Gould que se posiciona abiertamente en esta situación de agnóstico permanente. La ciencia simplemente no puede, por medio de sus legítimos métodos, arbitrar el asunto de la posible superintendencia de Dios en la naturaleza. Ni la afirmamos ni la negamos, sencillamente no podemos como científicos. Y Stephen establece dos ámbitos en esta búsqueda de la verdad. La red o magisterio de la ciencia es el magisterio de la ciencia que cubre la esfera de lo empírico, de qué está formado el universo y por qué funciona de determinada manera. El magisterio de la religión se extiende sobre preguntas acerca del sentido último y de los valores morales. Mientras que discrepo con Gould por los mismos motivos por los que discrepo con Dawkins cuando dice que la ciencia no puede captar la realidad de esta pregunta de si Dios existe o no existe cuando no tenemos ningún indicio para hacer tal afirmación, aún más discrepo con la postura de Dawkins con respecto a las afirmaciones de Gould. Su afirmación implica que la ciencia ni siquiera puede hacer juicios de probabilidad sobre la cuestión. Esta falacia, que está tan extendida, encarna aquello a lo que yo me refiero con la miseria del agnosticismo. Y dale con la probabilidad, la maldita probabilidad. Aún así, también me veo obligado a decir que en algunos puntos de ese vídeo no sé muy bien si Javier tiene del todo claro en qué consiste el agnosticismo fuerte, es decir, el agnosticismo APP. Un agnóstico, como él llama APP, lo único que está haciendo es reconocer su capacidad limitada para aprehender algo tan trascendental como el mismo universo. Lo que está mostrando es una humildad referente a este aspecto del conocimiento. El agnóstico APP no habla solamente sobre su propia falta de capacidad, sino que habla sobre la falta de capacidad de todas las personas. Porque, como dice Dawkins, el agnóstico APP es el que dice que la pregunta de si Dios existe es una pregunta que nunca podrá tener respuesta, porque la misma idea de evidencia no es aplicable. Así que ese agnóstico no está simplemente diciendo yo no puedo saber esto, sino que está diciendo nadie puede saber esto. Si de verdad quieres decir no existe, tendrás que demostrarlo en las últimas consecuencias, y es imposible porque demostrar la no existencia de algo es verdaderamente difícil. ¿Qué significa que tendrá que demostrarlo hasta las últimas consecuencias? ¿Que tendrá que demostrarlo con un argumento estrictamente lógico y no probabilístico? No veo por qué para decir Dios no existe, para ser un ateo fuerte o positivo, no puede bastarte con un argumento probabilístico. Igual que hemos dicho antes que a los teístas les puede bastar con un argumento probabilístico para sostener que Dios sí existe. En mi opinión, el problema está en que Javier considera que solo son ateos los que afirman estar totalmente seguros de que Dios no existe, y considera que los ateos probabilísticos son realmente agnósticos. Habrá agnósticos temporales que le den mucha probabilidad y otros que le den muy baja probabilidad, o incluso que no le den ninguna probabilidad. Simplemente no tienen ninguna postura con respecto a esta pregunta. Agnosticismo es simplemente una postura de humildad ante una cuestión para la que el ser humano no tiene una respuesta definitiva. Es independiente de probabilidades. Ya he explicado antes por qué llamar agnóstico a alguien que considera muy poco probable que Dios exista no tiene mucho sentido y es muy poco práctico. La mayor parte de nuestro conocimiento sobre cualquier cosa no consiste en certezas absolutas. Por ejemplo, yo diría que yo sé que la Tierra no es plana, que yo tengo el conocimiento de que la Tierra no es plana. Pero, ¿lo sé con una certeza absoluta?
Bueno, si partimos de la base de que ni siquiera puedo tener una certeza absoluta de que no estoy viviendo en una simulación de realidad virtual, supongo que la respuesta es que no tengo una certeza absoluta de que la Tierra no sea plana. Pero no por ello voy a decir que yo soy un agnóstico respecto a la cuestión de la Tierra plana, que simplemente lo considere muy poco plausible en base a mis observaciones y no lo tenga como una verdad lógicamente necesaria, no significa que yo no tenga el conocimiento de que la Tierra no es plana. Si no consideramos conocimiento a aquello que juzgamos como plausible o probable, al final tendremos que decir que no tenemos ningún conocimiento respecto a prácticamente nada. Y con la cuestión de Dios pasa lo mismo. Creo que la idea de Javier es que en este tema no tiene sentido hablar de probabilidades. Y es una postura interesante que yo estaría dispuesto a discutir. Pero personalmente creo que, por ejemplo, la navaja de Occam es un principio racional que, cuando se emplea correctamente, es válido para inferir conclusiones probabilísticas, y que incluso puede llegar a demostrarse estadísticamente la eficacia de dicho principio. Y creo que, en algunos argumentos, el principio puede emplearse correctamente respecto a la plausibilidad de la existencia de Dios. Si de verdad quieres decir no existe, tendrás que demostrarlo en las últimas consecuencias, y es imposible porque demostrar la no existencia de algo es verdaderamente difícil. Y después Javier nos dice que es imposible demostrar que Dios no existe porque demostrar que algo no existe es verdaderamente difícil. Supongo que cuando Javier dice esto estará pensando en lo difícil que es demostrar que no exista algún tipo de ente físico que pueda estar escondido en cualquier lugar del universo, ya que evidentemente para demostrar su inexistencia deberíamos recorrer todos los rincones del universo y demostrar que no está en ninguno de ellos. Pero es que el método estrictamente empírico u observacional no es el único método mediante el cual se puede demostrar algo. En principio tú puedes demostrar que algo no existe si la existencia de tal cosa es lógicamente imposible porque tal cosa es contradictoria en sí misma o contradictoria con la realidad observable. ¿Y no crees que es al revés, que es el que afirma algo el que tiene que demostrarlo? Bien, frente a esta pregunta tan habitual, yo tengo una postura que coincide plenamente con la de muchos teístas. Yo creo que el ateo fuerte, el ateo positivo, que dice que Dios no existe, tiene que demostrar su aseveración, por lo menos si desea sostenerla de forma racional. El hecho de que la proposición Dios no existe contenga un negativo no exime al ateo de la carga de la prueba. Yo creo que cualquier persona que formule una proposición, una persona que diga saber algo sobre la realidad, tendrá que explicar en base a qué argumentos está sosteniendo tal cosa. Y eso es tan válido para la proposición Dios existe como para la proposición Dios no existe. Y como he dicho antes, creo que incluso un agnóstico APP, es decir, un agnóstico fuerte, también tiene cierta carga de la prueba, porque tiene que demostrar, tiene que explicar por qué no es posible saber si Dios existe. Y eso es lo que se suele decir, ¿no? La prueba, la carga, tal. Pero es que es una cuestión tan importante sobre el universo que no vale con decir, no, demuéstramelo tú. No, a ver, yo creo que la ciencia tiene que abordar estas cosas y llegar al fondo. Entonces, sí, es verdad que normalmente cuando hay una existencia, la carga de la prueba va de la parte al que lo afirma. Pero siendo una cuestión tan importante sobre todo lo que tiene que ver del universo, creo que tenemos la responsabilidad científica de encontrarle una respuesta. Bien, como he dicho, para mí el hecho de que la carga de la prueba recaiga también sobre el ateo fuerte se debe simplemente a que el ateo fuerte está aseverando algo respecto a la realidad, independientemente de si la cuestión es importante o no es importante. Bueno, seguramente habría mucho más que comentar sobre esta entrevista, pero la verdad es que el vídeo ya está quedando demasiado largo, así que vamos a dejarlo aquí. Espero que me digáis en vuestros comentarios qué opináis sobre este tema. Nada más que decir, hasta la próxima.